A lo largo de la historia, el clima del planeta ha experimentado cambios constantes, entre ellas fluctuaciones significativas que han hecho cambiar la temperatura media global. Sin embargo, desde la revolución industrial ocurrida en la segunda mitad del siglo XVIII, el ser humano empezó a utilizar combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en el subsuelo durante toda su historia geológica, incrementando así la cantidad de gases de efecto invernaderos en la atmósfera, como el ya muy conocido CO2, provocando así que el calentamiento del planeta se esté produciendo más rápido que en cualquier fenómeno del pasado. Ante esto, la comunidad científica lleva décadas recopilando y analizando datos de la temperatura del planeta, haciendo que se creara la primera conferencia mundial sobre el clima en 1979, en Ginebra, Suiza. En este se logró lanzar un programa mundial de investigación sobre el clima. Sin embargo, no fue hasta finales de la década de los 80 que las advertencias sobre el calentamiento global saltaron a la prensa de una forma muy alarmante. Y hoy en día esas advertencias se están haciendo realidad. Ya se han cumplido 34 años de que se intentó por primera vez frenar el avance de las emisiones de gases en Montreal en 1987, con el protocolo relativo de las sustancias que agotan la capa de ozono. Posterior a este, le siguió la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. Luego, llegó a Nueva York en 1992 para aprobar la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Avanzando un poco más en el tiempo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático creó la tan conocida Conferencia de las Partes, o la COP, en la que se celebró por primera vez en 1995 en Berlín para ponerle frente a las consecuencias ocurridas por el daño ambiental hecho por el hombre. Desde entonces, esta se ha ido organizando cada año para ponerle fin al calentamiento global, llegando así a acuerdos importantes como lo fue el archiconocido Protocolo Kioto en 1998. Este acuerdo internacional que tenía como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, en la que se comprometió a todos los países industrializados de la época, llegando así también a pasar por el tan nombrado COP21 del Acuerdo de París. Sin embargo, hasta el momento, estas no parecen ser tan efectivas, ya que en los últimos años cada vez más se notan los efectos del cambio climático debido al calentamiento global, llegando a temperaturas récord, así como también provocando eventos climáticos extremos nunca antes vistos. Ahora bien, finalizando la COP número 26 de este año, ha dejado muchas promesas, pero pocos acuerdos, dejando así un panorama de desaprobación en las personas de todo el mundo, ya que anteriormente han habido muchas promesas incumplidas, desacuerdos y conflictos debido a negligencias por parte de algunos países, lo que ha hecho que las personas no confíen en los líderes mundiales para afrontar esta problemática ambiental, llevando así a la preocupación del mundo de si podremos salir de esta. Entonces, surge una gran pregunta: ¿por qué es tan difícil que el mundo se ponga de acuerdo en la lucha contra el cambio climático? Pues la respuesta es más compleja de lo que parece ser. Es que llegar a un acuerdo para que todos luchen por una misma causa es un asunto con obstáculos muy difíciles de superar. Y es que sí, realmente todos luchamos contra el calentamiento global. A todos nos perjudica esta situación, pero cada decisión que se tome afectará sí o sí a un país, por lo que siempre va a haber un desacuerdo. Ya que llegar a un acuerdo significativo y real, el mundo debe manejar las diferentes condiciones debido a la variedad de realidades locales de cada país, la categorización de los países, la pregunta sobre el peso de la ciencia, los problemas de financiación y en última instancia, y la muy y más complicada, desconfianza entre las naciones, por lo que muchas veces no llegamos a nada. Entonces, ¿y si le hacemos caso a los movimientos ecologistas, o más bien, y si aceptamos la propuesta que hace Greta? Dejar de consumir combustibles fósiles. ¿Qué pasaría si se levantara un movimiento a nivel mundial para que los gobiernos dejen de explotar combustibles fósiles y así no contaminar más al medio ambiente? Pues bien, desde el punto de vista fantasioso, esta sería la solución más efectiva para el medio ambiente, pero esto traería mucho más mal que bien. A ver, explico un poco mejor esto. Los combustibles fósiles en los últimos años corresponden al 80% de la demanda actual a nivel mundial. Y esto no es por capricho de las personas, sino por necesidad. Y a pesar de que este porcentaje se va a ver reducido debido al cambio de energías verdes y alternativas tecnológicas que son buenas con el medio ambiente, y aunque salgan alternativas buenas a futuro, seguirá siendo muy problemático a nivel mundial si se hace un cambio brusco. Hagamos un pequeño ejemplo de lo que sucedería.
Y es que en el primer mes, los primeros en sufrir serían los países donde la economía depende en gran parte de esta. Las empresas quebrarían al no poder suplir las necesidades y millones de personas quedarían sin empleos, generando una crisis. Detener el uso de los combustibles fósiles tardaría aproximadamente 2 meses, que es lo que duraría las reservas de cada país en agotarse. Al igual que las personas que no poseen vehículos eléctricos van apagando sus motores y que las estaciones de servicios dejen de vender combustible. Las personas se verían obligadas a cambiar rápidamente a la movilidad eléctrica, entre los que tienen la facilidad económica de hacerlo. Los que no, tendrían que esperar a que si el gobierno haría una ayuda para hacer el cambio. Hasta aquí las cosas no se ven tan mal, de hecho son cosas que se pueden solucionar a largo plazo, pero es aquí donde empieza lo feo. Vuelos y navegaciones turísticas y de comercio se detendrían, o al menos se reduciría el porcentaje casi en un 80% y solo quedaría aquellos que sean eléctricos, viendo que en estos momentos estos vehículos en el mundo representan casi el 10 al 20%, pero aún así serían pocos, casi nulos, representando la demanda que requiere el mundo. En este punto, solo aquellos países que hayan avanzado más en el cambio eléctrico o a las energías verdes serían los más beneficiados, pero dejando así una escasez de alimentos en los lugares donde no se produce y una crisis de medicamentos en los hospitales, y eso solo los que tendrían suerte, ya que en algunos ni siquiera llegaría. Ahora, no basta imaginar mucho para saber que esto desataría algunos conflictos armados de aquellos que serían gravemente perjudicados por la situación. En los países donde no se haya afectado el desabastecimiento, verían cómo subirían los precios de muchos de los productos, eso sin contar los productos hechos por y con el petróleo. A esta situación se le sumarían las miles de movilizaciones de las personas que irían hacia esos países para conseguir algunos de los productos de necesidad, lo que traería el colapso del sistema interno de esos países y que se vean en la obligación de tomar algunas medidas, incluso algunas extremas. En el primer año colapsaría todos los países que dependían de este tipo de energía y de las ayudas de las importaciones constantes de otros países, al igual que a la par de esto morirían todas las personas que dependían de este modo de energía y de medicamentos que no logren obtener a tiempo, igual que aquellas personas necesitadas que no cuenten con la ayuda del ejército o de los gobiernos, es decir, los pobres. Si crees que esto no ocurriría, podrías tomar como ejemplo lo que ha ocurrido en estos 2 años debido a la pandemia, que con una pequeña pausa comercial y de una escasez de combustible en algunos países se vio un reflejo de lo que podría suceder. Con este pequeño panorama se podrían dar una idea de por qué no se ha hecho antes y por qué prefieren hacer la transición un poco más lenta, ya que los países que se verían perjudicados en esta situación simplemente no van a ceder. Entonces, ¿cuál debería ser la solución para salir de esta crisis y poder detener de una vez por todas el calentamiento global? Lo curioso es que muchas de estas soluciones ya la tenemos a la mano, solo que no la hemos aplicado a gran escala. La primera, y es la que parece más inocente, pero es la más efectiva de todas, es la conservación de los bosques y el sembrar árboles. Y es que cada año se talan millones de hectáreas de árboles en todo el mundo. Y es que los árboles absorben gran cantidad de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, y así contribuyen a la limpieza de nuestra atmósfera. Otra solución sería cambiar a gran escala la energía y el transporte a algo no contaminante, que es que hoy en día se produce mucha energía utilizando medios contaminantes como el petróleo y el carbón. Estas generan grandes cantidades de emisiones de efecto invernadero. Por eso es necesario cambiar de una forma rápida a energías no contaminantes como la eólica o la solar, que no producen residuos. Otra sería comer menos carnes o modernizar la agricultura. Y es que aplicar tecnologías a la agricultura, utilizar mejores fertilizantes son otras medidas que podría ayudar a frenar el cambio climático. Los fertilizantes, los abonos e incluso los gases de los animales, principalmente de las vacas, emiten muchos gases de efecto invernaderos a la atmósfera. ¿Capturar CO2 y crear nubes artificiales? Así es, se están investigando otras alternativas para evitar el calentamiento global y 2 de ellas son muy prometedoras. El capturar el CO2 de la atmósfera y almacenarla bajo tierra o darle una utilidad no contaminante es una de las más llamativas y que parece más prometedora. La otra propuesta que ya ha sido probada con éxito es la generación de nubes artificiales para que así hacer llover en lugares donde la temperatura es muy elevada y así conseguir que la temperatura de la tierra no se eleve tanto. Ahora, solo queda recordar que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y es necesario hacer el cambio para mejorar el ambiente, porque si no, ¿qué futuro nos deparará?